Debería de ser un eslogan aquí en esta iglesia. Yo lo voy a tomar para mí. Repita conmigo, hablaré palabras de vida y no de muerte. De salud y no de enfermedad. De riqueza y no de pobreza. De bendición y no de maldición. Porque en mi boca hay un milagro. Denle un aplauso al Señor. Más que predicar un mensaje hoy, quiero compartir unos textos bíblicos y quiero que usted me ayude a buscar en su Biblia Efesios capítulo 3. Quiero leer, porque la Biblia se interpreta sola. A mí cuando algunos cristianos me dicen, hay pastores que yo no entiendo la Biblia. Mijo, ¿cómo la vas a entender si no la lees? A menos que usted sea como Matrix, ¿sabe? Loco. ¿Alguien ha visto la película Matrix? Uy, el pastor es el único pecador aquí. Entonces Nero, cuando quería aprender Jiu-Jitsu, ¿qué hacía? Le conectaban algo por aquí, chucut, y le descargaban todo el software de Jiu-Jitsu, de karate, de defensa personal, y el hombre salía tirando pata y kung fu. Bueno, en el Evangelio no es así. No hay tal cosa como la Matrix, y no hay tal cosa como que el Espíritu Santo te va a inyectar en el cerebro cosas. Usted tiene que leer. Los ancianos tienen que leer, tienen que estudiar. Los líderes tienen que prepararse. A menos que usted sea la amiga de Nero o el amigo de Nero, el de Matrix. Pero el conocimiento viene a través de la lectura, de la disciplina, del aprendizaje, del escuchar la palabra de Dios. Por eso es que dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero como cuando se escribió eso, la gente no sabía leer, la gran mayoría no sabía leer ni escribir. La única manera de que ellos pudieran aprender la palabra era yendo al templo o yendo a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Pero yo podría decir hoy, la fe viene por el oír o la fe viene por el leer y el leer la palabra de Dios. La fe viene por el ver y el escuchar la palabra de Dios. Usted la puede leer, la puede escuchar en video, la puede ver en video. Hay tantas herramientas para llenarse de la palabra de Dios. No hay excusas. Que las Biblias están caras, se descargan gratis en el teléfono. Pero mucha gente prefiere pasar horas de su tiempo viendo gafedades en TikTok que leyendo la palabra de Dios. Yo por eso no lo tengo. Respeto al que lo tiene, pero lo que le quiero decir es, dedíquele tiempo al Señor. Y siga viendo su TikTok, si a usted le causa risa y le gusta, no es malo tenerlo, pero todo en su justa medida. Por eso Dios nos dio dominio, no demonio propio. Algunos tienen demonios propios, pero nosotros tenemos el dominio propio. Amén. Efesios. Yo quiero que usted aprenda algo hoy. Capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tiene? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que nos qué? Que nos bendiga con toda bendición espiritual. ¿Qué hizo Dios? Nos bendiga. Te bendijo. Te bendijo, mujer. Entonces yo puedo decir que tú eres bendita de Jehová. Ahora, ¿qué te pidió Dios para bendecirte? Nada. Te dijo que tenías que ser muy santa para poder bendecirte, muy buena, la Madre Teresa de Calcuta. Malo es que tenían que ser. Usted era muy malo y yo también. Por eso es que a veces no entiendo el amor de Dios. Porque yo soy humano.
Y que alguien me ame siendo yo malo, siendo yo blasfemo, siendo yo una persona que no seguía los principios de Dios. Saber que ese ser maravilloso me amó desde el principio y me bendijo. Me cuesta digerirlo en ciertos aspectos. Lo entiendo. Pero es tan grande el amor de Dios para con nosotros y la iglesia a veces le cuesta tanto entender que la gracia y la bondad de Dios es tan sencilla, es tan simple, que no tenemos que hacer nada. Seguimos. Porque hay un problema. Porque el religioso siempre quiere hacer. El religioso dice, sí, es verdad, Él nos salvó por gracia, pero hay que hacer esto, hay que hacer aquello. En estos días escuché a una famosa predicadora decir una de las blasfemias más grandes que yo he escuchado en mi vida. Las mujeres la escuchan mucho, es muy famosa, no le voy a decir quién es. Por eso yo no le publico predicaciones a cualquiera. Primero los escucho y los analizo. Ella dijo, Dios hizo el 60%, nosotros hacemos el 40%. ¿Qué? Si usted hiciera el 1%, usted estaría perdido. Con el 1% nada más. Cuando yo le digo a Dios que yo tengo que hacer el 40% porque Él hizo el 60%, le estoy diciendo, no hiciste bien tu trabajo. Cuando Él dijo consumado es, entonces me mintió, porque cuando dijo consumado es, dijo está completo todo, el sacrificio de salvación por la humanidad. Pero uno siempre quiere hacer. ¿Es malo hacer? No. Pero eso no te va a quitar ni te va a poner. Eso te va a traer beneficios, te va a traer recompensas, bendiciones extras, pero no tiene que ver nada con la salvación. Él te salvó. Amén. Yo quiero que usted me siga porque le quiero enseñar algo hoy. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Dime algo, Zulay, ¿tú habías nacido? Andaba en los lomos de mi papá. Ni los lomos existían tampoco. Hay un corito que cantan los voceros de Cristo, creo. Escogido fui de Dios en el amado. ¿Tú entiendes eso? ¿Tú entiendes cómo fue que Dios te escogió antes de que el mundo fuese? ¿Podía usted hacer algo, bueno o malo? ¿Y por qué Él te escogió? Porque Él es bueno. Porque le dio la gana. Porque le plació. Porque así lo quiso hacer. Porque Él es Dios. Por eso es que cuando a mí me vienen los religiosos a decir cosas o dicen que yo no me merezco tal o cual cosa, yo le digo, sí, es verdad, no me la merezco. Pero yo no tengo la culpa que Dios sea bueno. Peleé con Él. Porque yo hablaba con él bien ahorita afuera y le decía, qué increíble, por aquí tengo un micrófono que estoy probando, este es otro. Tengo más relojes que manos, teléfonos, y pensar que cuando yo conocí al Señor, ni para meterle saldo al teléfono tenía. Tenía unos huecos aquí. Usted sabe que los gorditos nos gastamos los pantalones ahí, ¿verdad? Ustedes se ríen porque ustedes se los gastan también. Y yo no tenía para comprar pantalones. Y eso llevaron más parche y más remiendo. Y yo me sentaba como una señorita, para que no me vieran. Y tenía unos zapatos que habían llevado más crema y más suela, le había cambiado ya. No sé. Esos años me duraron, como 3 años, un par de zapatos. No tenía para comprar zapatos. Así llegué yo. Arruinado, destruido. Pero yo creí la palabra de Dios. Y cuando yo comencé a escuchar la palabra de los hombres de Dios, yo comencé a llenarme de fe y a creer
que eso que estaba ahí era para mí. Y comencé a soñar. Y comencé a declarar. Entonces venían los adversarios, los matasueños que abundan. Y me decían, ¿y cómo tú vas a hacer eso si tú no tienes real? ¿Y cómo vas a ir para Estados Unidos si tú no conoces a nadie allá? Además, ni inglés habla. Si ni siquiera tienes para sacar una visa americana ni comprar un boleto, no tenía ni para el pasaje de autobús. Me tocaba, a veces me venía de Pueblo Nuevo aquí hasta Menes Grande porque no tenía ni para agarrar un carrito. Para ir para la iglesia. Melvin era peor, se venía de moteo en cola. Ustedes tienen unos pastores que les roncan los motores. En serio. O sea, ustedes me podrán ver muy fresita aquí, pero nosotros venimos de comer tierra. Nosotros venimos de abajo. Y no he llegado donde Dios ha dicho. Compre lentes 3D y cotufa para que vea el capítulo final de esta saga que va a ser una bendición. Claro, porque el protagonista nunca muere y se casa con la princesa. Pero el diablo nos hizo creer todo lo contrario, que nos servimos, que viste lo que te pasó cuando eras una niña, cuando eras un niño, que viste que te hacían bullying, que te siguen haciendo y se siguen burlando. Dale, hágale, como dicen en Colombia. Pero yo sé quién soy y sé lo que Dios dijo de mí. Amén. ¿Estamos claritos, Zulay? Yo siempre le digo a la iglesia, y a Maribel le digo, y a ella le dije, a Biblia dice, vení comprar sin dinero. Hoy me llevé a la pastora a hacer una diligencia y no tenía dinero y se vino con un poco de ropa que le compraron y le dieron. Y se reía, me dijo, ay, hijo, hoy compré sin dinero. Ay, se reía. Y yo sé que es así, cuántas veces yo he comprado sin plata. Pero hay que creer esto, porque esto es para ustedes. El religioso le va a decir que aquí, que eso no es así, porque ese es el trabajo del diablo. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva en el huerto, ustedes han escuchado de Adán y Eva, ¿verdad? ¿Sí han escuchado? Y de la serpiente. Dios le dio una ordenanza a ellos. ¿Y qué le dijo el diablo? Dios no dijo eso. Eso no es así. Eso que sus pastores les están enseñando no es así. Ese es el trabajo de Satanás. Engañarte. Que tú le creas. Por eso mucha gente no está aquí hoy. Porque le prestaron sus oídos al malo. Yo no se los voy a prestar. Yo voy a creer lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces usted es bendito. Según nos escogió, eres escogido. Dígale al que está a su lado, eres un bendito. Eres un escogido. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? ¿Qué es usted? ¿Cuándo fue santo y sin mancha? Ay, papá, me está entendiendo. Y si usted es santo y sin mancha, ¿será que usted puede comer la cena del Señor? Claro. Pero la religión nos enseñó que no. Pruébese primero. Cuidado. Algunos han caído muertos ahí. Mire, yo venía tan desbaratado y tan muerto que si no me mató el ron, no creo que me matara un pedacito de pan, un poquito de vino. Si no me mató el diablo cuando andaba loco por ahí y llegaba a mi casa y ni sabía cómo llegaba. ¿Usted cree que si yo como los elementos, el Señor me va a matar? ¿De verdad el Señor me trajo para matarme con un pedazo de pan y un poquito de vino? Pero hay gente que cree eso.
Yo llegué arruinado y enfermo. Que algunos se han enfermado, dice. Yo dije, bueno, aquí lo que puede ser pasar es que me sane, porque enfermo ya estoy. Satanás. Se ha tergiversado tanto la palabra. Y por eso es que este ministerio se llama Palabra Viva, porque yo me he dedicado a estudiar y a escudriñar y a preguntarle al Señor. Señor, enséñame la palabra. Hay tantas cosas. Y estamos tan llenos de dogmas. Entonces, ¿qué es usted? Bendito. ¿Y qué más? Es santo. ¿Y qué más? Escogido. Entonces Lina es bendita. Y es escogida. Y es santa. ¿Seguimos o lo damos hasta aquí? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, ¿será aquí? Perdón, hola, Gloria a Dios. ¿se apagó eso? ¿Ah? Hola. Hola. Ok. Pendiente, Manuel. Verso 6. ¿Estamos ahí? ¿O dónde nos quedamos? Vamos al 4. El 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo que aceptos en el amado. ¿Usted quiere saber qué significa la palabra acepto? No es acepto a Jesús como mi único, no se trata de eso. En la Biblia acepto viene del griego eucaristos y del hebreo ratzá, significa ser recibido con favor. ¿De qué lindo? ¿Cómo te hizo Dios? Acepto. ¿Qué significa ser acepto? Dígale al que está a su lado, ser recibido con favor, con mucho agrado y placer por Dios. ¿Cómo te recibió el Señor? Entonces, con placer, con agrado y con favor. ¡Wow! Me hizo acepto. No solo fue que me salvó de chiripa, que ahí llegué de chinazo, no. Con favor, con gracia, con alegría. Así como el papá del hijo pródigo cuando vio que su hijo venía de lejos, y dice que corrió y lo abrazó y lo besó. Así hizo Dios con nosotros. Cuando veníamos sucios, hediondos, destruidos, rotos. Y dijo, hagamos una fiesta. Pero ¿quién se puso bravo? Tu hermano. Los sirvientes estaban contentos. Llegó el amo, llegó el amo. Y su hermano estaba molesto. Porque él no podía entender que él siempre estuvo ahí. Y el favor y la bendición de su padre estaban con su hermano que se había descarriado. Y usted conoce la historia. ¿Quiénes son muchas veces los que se molestan cuando el Señor nos recibe y nos bendice y nos da favor? Dígale que está a su lado. Los benditos hermanos. Con los que más he tenido yo problemas hasta en los trabajos. ¿No entienden? Seguimos. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos. Me gusta esa palabra. Y ese es el título del mensaje. Aceptos en el amado.
Él me recibió con favor. Él me recibió con gracia. Él me bendijo. Él me hizo santo. Él me justificó. Él me santificó. Él lo hizo todo. Pero lo religioso nos quiere hacer creer, y el diablo nos quiere hacer creer que no somos nadie, que no somos aptos, que no somos dignos, que no podemos hacer tal o cual cosa, porque si no Dios nos va a castigar. Mire, si Dios lo quisiera castigar, ya lo hubiese hecho. Está como, creo que era el papá de Sansón, cuando Dios se le apareció a Manoa y le dijo que iba a tener un hijo nazareo. Me da risa porque las mujeres son un caso. Le dice, ay mamá, acabo de ver al Señor y creo que me voy a morir. Le dijo la mujer, mijo, si Dios te hubiese querido matar, ya te hubieras muerto. Brutico el Manoa. Claro. Y a veces nosotros somos así. Es que yo no soy digno, es que me voy a morir. Y nos escondemos como Adán. Y Dios le dice, ¿por qué te escondes? Si todos los días en la mañana yo venía y hablaba contigo, y ahora no es muy diferente. ¿No debió haber sido al revés, correr más rápido porque se había equivocado? En quien tenemos redención, dígale que está a su lado, eres redimido. ¿Usted sabe lo que significa redimido? No es redimido el que canta, es comprado de nuevo. Le pertenecemos a Él. Somos tan valiosos, pero tan valiosos, que Él murió por mí. ¿Cómo no le voy a servir? ¿Cómo no lo voy a amar? Si dio su vida por mí y por ti. Y si Dios dio su vida por ti, ¿será que te podrá bendecir y dar algunas cosas? ¿Será que Él querrá que tú estés bendito, bendecido, prosperado, en victoria? ¿Será que Él quiere que tu generación sea una generación victoriosa? ¿Será que Él quiere? Pero el diablo siempre viene a machacarnos. Viste, no fuiste el domingo para el culto. O sea, Dios no te va a bendecir. Como si tu bendición dependiera de venir el domingo, el sábado o el viernes para el culto. No depende de eso. Pero así nos enseñaron. Si usted dejaba de asistir 4 domingos seguidos a la escuela dominical, lo sacaban de la lista de escuela dominical en la iglesia donde yo crecí. Menos mal que el Señor nunca me sacó de la lista de Él. Yo siempre lo dije, con tal que no me saquen de la lista de arriba, don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz. Ese no me borra de ahí. Porque me escogió en Él antes. Antes de que yo existiese, antes de que yo naciese, me escogió. Me bendijo. Me santificó, me justificó, me redimió. Me hizo acepto en el amado. Y lo hizo por ustedes también. Así con la cara de mala conducta que ustedes tienen. Así los amó el Señor. Amén. Seguimos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón ¿de qué? De pecados. Te perdonó los pecados, Solá. Cuando ni siquiera habías cometido el primero. Según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y vámonos al capítulo 2, rapidito ahí. Lo que pasa es que me paré bastante aquí. Dice el capítulo 2 ahí mismo de Efesios, dice, y Él os dio vida. ¿Qué te dio? Vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. ¿Cómo estaba usted? Muerto. ¿Y qué te dio? Vida. ¿Por qué? Porque tú eras muy bueno. Porque Él es bueno. En los cuales dice,
Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y la palabra gracia es un regalo, es un don que no merecemos. Es un don inmerecido. Y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó. Escuche, vea todo lo que Dios viene haciendo. Yo quiero que usted me siga. Te hizo acepto, te santificó, te redimió, te bendijo, te hizo santo, etcétera, 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 etcétera. Y no solo se quedó ahí. Dice el 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está usted? Sentada con Cristo Jesús, pero yo la veo aquí. Pero Él te ve allá. Porque Él está allá. Nosotros también estamos con Él. Porque nosotros somos su cuerpo. Y si somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza y la cabeza está allá, yo también estoy con Él. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ni siquiera la fe es suya. Dios te la da también para que creas. Usted ha escuchado evangélico que dice que usted no tiene fe. Usted tampoco tiene. Porque la que tiene no es suya, es prestada. Aún eso nos tiene que dar el Señor para poder recibir los milagros y las bendiciones. Porque nosotros por sí solos no podemos. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Usted ha visto evangélicos arrogantes? Yo sí oro, yo sí me paro a las 3 de la mañana. Tengo las rodillas peladas de tanto orar. Pues se le seguirán pelando, compadre. Yo oro acostado. A veces oro de rodillas. A veces en la hamaca. A veces en el carro. En el avión oro más. En todo tiempo oro. Porque yo tengo una relación con Dios porque soy su hijo. Pero no es el método. Como me dijo alguien un día. ¿Y entonces para qué sirve el ayuno? Para rebajar. Para eso sirve. Y ese es otro tema que algún día les voy a enseñar. El ayuno rompe yugo. La Biblia no dice eso. Lea bien Isaías 57. La gente malinterpreta, se salta los signos de interrogación, se salta los puntos, la coma y saca unas cosas locas. Yo digo, ¿de dónde sacaron eso? Ahí no dice eso. Pero eso es lo que ellos quieren creer. Y se lo hacen creer a los demás. Porque usted tiene que pagar el precio, imagínate, Carmen, que tú tengas que pagar el precio por tus hijos. Yo no tengo que pagar ningún precio. Jesús ya lo pagó. Entonces no oro, ore. Él te va a poner el querer como el hacer. Ni eso es tuyo tampoco. ¿Me hago entender? ¿O no dice la Biblia que Dios produce el querer como el hacer por su santa voluntad? Ni eso es mío. La fe me la dio para creer y el sentir me lo pone para hacer. Todo lo que sea bueno y de bendición para otros viene de Dios. Así que si Dios le dice que me dé una ofrenda, eso es de Dios. Sí, porque hay gente la gente lo pregunta a veces. No sé, el Señor me hizo sentir que yo
le dieron una bendición a la hermana Dubelí. Dásela, mijo. El diablo te va a decir que lo hagáis. Que le regaléis un par de zapatos, unos aritos o un reloj. Es Dios. Ahora, si Dios te está poniendo el sentir de que hagas algo, porque Él tiene algo mejor. Y yo soy facilito para eso. Cuando Dios me dice, dale eso a fulano, se lo doy. Punto. Y después veo los beneficios. ¿Se acuerda que le dije que cuando yo comencé en el Señor, era un rabí pelado que no tenía nada? No me considero que tengo mucho, pero he mejorado. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. ¿Seguimos? ¿Dónde nos quedamos? Verso 9. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Estás escuchando, gordito? Para que anduviésemos en ella. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas. ¿Quién preparó las buenas obras? ¿Dios o usted? Hasta Dios hizo eso. Y dijo, yo voy a preparar algo bueno que el gordito va a hacer. Y él va a caminar por ahí porque yo lo preparé y él lo va a hacer porque yo lo dije. Amén. Pero entonces vengo yo pechito a paloma dándome la de que soy más bueno que José Gregorio Hernández. Que San Martín de Porres. Es que yo soy tan bueno y tan santo. Ni eso es mío. Ni la fe es mía, ni el querer como el hacer es mío, ni las buenas obras son mías porque son de Él. Él las preparó para mí, para que yo camine. Entonces, ¿cuál precio voy a pagar yo? ¿Cuál 40% tengo que hacer? Hello. ¿Verdad que no nos enseñaron eso, Lina? Nos enseñaron culpa, juicio, condenación, pecado. Entonces uno llegaba atribulado, venía atribulado del mundo y de la calle, del trabajo, porque uno quería recibir una palabra de bendición y uno salía peor de como entraba. Leemos un par de versículos más, ¿les parece? ¿O ya están cansados? ¿Vamos bien? Okay. ¿Cuánto tiempo llevamos? Me llevan el tiempo, media hora llevo. Un poquito más. Romanos 5, 1, 11. Quiero que leamos eso. Voy a tratar de no explicarlo mucho para que no nos alarguemos, porque tenemos que ministrar la cena. Romanos 5, 1, 11 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo no se quejaba de las tribulaciones, se gloriaba. Es que Pablo era Pablo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Si Él nos cuidó cuando no le conocíamos, lo que le acabo de decir, no lo va a hacer ahora, que lo conozco un poquito. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados
seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por eso Juan le dice, y eso no lo tengo anotado aquí, Juan le dice a la iglesia en 1 de Juan: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos. Papito. Hasta un abogado me dejó para cuando la embarrara. Que mire que yo la embarro seguido. El abogado conmigo tiene trabajo. Conmigo no se muere de hambre. Hasta eso me dejó un abogado, Melvin. Yo no quiero que pequéis, pero como yo sé que vas a pecar, dice el Señor, abogado tenemos. Para que usted venga un domingo con la babosada de que, bueno, es que yo no soy digno. Ay, es que yo no sé si el Señor me vaya a perdonar. ¿Usted ha escuchado evangélicos así? A lo mejor usted era así también. Pero en el 2026 usted va a cambiar. Porque usted va a hablar palabras de bendición y no de maldición. De riqueza, no de pobreza. De salud y no de enfermedad. Porque en tu boca hay un milagro. Usted tiene que pararse y decirle: ¿sabéis qué, diablito? Se me va a ir de aquí porque eso es mentira lo que estáis diciendo. Yo no soy ningún guiñapo, yo no soy un inservible, yo sí me merezco cosas buenas. Porque el diablo a veces nos dice: nadie te va a querer, nadie te va a recibir. No sirve, viste, estás roto, estás rota. ¿Quién quiere un juguete roto? A Dios le fascinan. A Dios le encantan los muñecos sin ojos y sin orejas. Me cae bien el niño. Uno llegó al Señor como perro de taller, sucio y lleno de grasa. ¿Has visto los perros en los talleres? Así llegamos nosotros. Al Señor le encanta eso. Y mientras más sucio, mejor. Qué bueno es Dios. Para que venga un religioso a decirme a mí que Dios me va a condenar y me va a escupir y me va a expulsar. ¿De verdad? ¿En serio? Él mismo va a anular lo que Él hizo. El sacrificio que hizo por mí en la cruz del Calvario. Él lo va a anular. ¿Cuánto nos falta aprender? ¿Dónde me quedé? Es que me emociono. ¿Dónde me quedé? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido, ¿ahora qué? La reconciliación. Corra conmigo a Colosenses 1:13. Me quedan 2 versículos y terminamos. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dígale que está a su lado. Satanás y las tinieblas no tienen potestad en tu vida. Porque usted pertenece a otro reino. Lo leemos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado. Yo pertenezco a otro reino. A mí no me gobierna el paralelo, ni el BCB, ni nada de esto que gobierna el mundo. Porque yo veo a los cristianos tan embuidos en eso. Cuando usted entienda que usted pertenece a otro reino y que en el cielo no hay inflación, como dice Juan Luis Guerra, ni hay hospital, ni hay crisis. Cuando usted entienda que usted pertenece a otro Señor, no al Señor de este mundo, sino al Rey del universo, usted comenzará a ver los milagros y las manifestaciones y las provisiones de Dios
y comprará sin dinero y recibirá bendiciones que usted jamás se ha imaginado, porque alguien tiene lo que tú necesitas. Cuando tú estás pensando, ¿y cómo voy a hacer yo para construir la casa? Resulta que Dios ya tiene la casa hecha. Él lo único que quiere es que yo crea que Él lo puede hacer. Ah, es que yo soy cómodo y me gustan las cosas fáciles. No, pero yo creo que Dios lo puede hacer. Y también creo que me puede dar la inteligencia y la fuerza para hacerlo. Pero Dios está acelerando. Y el 2026 va a ser un año de aceleramiento, de cosechar lo que hemos sembrado. Hello. ¿Cuántos lo creen? Vámonos a Hebreos. Con esto terminamos. Capítulo 10. Me expliqué bien, ¿verdad? Capítulo 10. ¿Se está entendiendo, sierva? ¿Quiénes somos entonces nosotros? Hay tantas que le he dicho que a usted se le enreda el papagayo en la cabeza. Acepto, escogido, redimido, santificado, amados. Son tantos los adjetivos que Dios da en su palabra para sus hijos, para que nosotros le creamos y para que nosotros caminemos en esa palabra. Pero el diablo es tan sucio y tan mentiroso y la gente es tan perversa que a veces quiere que nosotros creamos la mentira de Satanás. Entonces, ¿para qué? Para anularnos. Entonces viene el diablo y nos hace creer que nuestros hijos nunca van a llegar a los caminos de Dios, que ese marido sinvergüenza y borracho nunca va a cambiar. Y Dios dice, yo lo puedo hacer y yo lo voy a hacer, pero tú tienes que creerlo y tú tienes que declararlo y tú tienes que confesarlo y tú tienes que verlo, aunque nadie más lo vea. Eso es la fe. Y Dios produce el querer como el hacer en nosotros para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir prosperando. Amén, gloria a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 10. ¿Lo tienen? En esa voluntad, ¿somos qué? Es que ustedes sí son santos, ¿oyeron? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Cuántas veces te hizo santo el Señor a ti? Una vez, de vez en cuando. Forever. Forever in the life. Por siempre en la vida. Eres santo. Aunque el diablo diga lo contrario. Eres justo. Aunque te cueste creerlo. Después yo le voy a explicar otras cosas. Solo quiero leer. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado ¿dónde? A la diestra de Dios. ¿Y quién está sentado con él ahí? Diga, yo estoy sentado. Se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque ¿qué dice? Verso 14. ¡Wow! Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿Y de qué santificado estará hablando ahí? ¿De la Madre Teresa? ¿Del Papa Juan Pablo II? ¿De ustedes? Te hizo perfecto, perfecto, para siempre.
para que venga un religioso a decirme que yo no puedo participar de la cena del Señor. Que me examine. Mire, si yo me examino salgo raspado. Antes de examinarme ya estoy raspado. Así que yo no entro por mi propia justicia, sino por la de Él. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? En sus corazones y en sus mentes. ¿Usted sabe por qué Dios le dio al pueblo judío la ley en una tabla de piedra? Usted sabe, cielo. Usted dirá, porque no existía el papel. No, no es por eso. Porque su corazón era de piedra. Y Dios dijo, te la dais de malo, se la dan de bravo. Yo voy a hacer una ley conforme al corazón de ustedes, que ustedes no van a poder cumplir. Pues yo soy más bravo. Corazón de piedra. Jesús lo dijo, que habían cerrado sus oídos y habían cerrado su corazón. Y con los oídos oían pesadamente y con el corazón recibían, pero no entendían. Y entonces Él dejó una sola salida, que era a través de Él. Y nos la pichó a nosotros, nos la puso bombita. Wikiti. Y cuando nosotros la vimos venir bombita, dijeron, esta la bateo porque la bateo. Por eso siempre van a venir con cosas religiosas. No, que hay que celebrar la fiesta. No, que hay que hacer esto. No, que hay que hacer aquello. No, que hay que hacer esto. No hay que hacer nada de eso. Verso 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cuántas veces se va a acordar el Señor? ¿Y por qué usted se la pasa confesando sus pecados? Porque la Biblia dice que hay que confesar las transgresiones unos con otros, señores. Es que usted le pida perdón al que le hizo daño. Ya Dios sabe que usted es malo. Aunque Él te hizo santo. Él sabe todo. Nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. ¿A cuánto le gusta eso? Yo creo que cuando uno va a veces con ciertas cosas a decirle al Señor, el Señor dirá, pues la verdad que yo ni sé de qué me estás hablando. Porque yo no me acuerdo. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás pidiendo perdón? No me acuerdo. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, no hay precio que pagar, Él lo pagó. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿dónde va a entrar? ¿Y quién vive en el lugar santísimo? Entonces usted puede entrar. ¿Cuántos pueden entrar? Y si usted puede entrar en el lugar santísimo, ¿será que usted puede participar de la cena del Señor? Hasta la bandeja me como. Me están captando, ¿verdad? Porque algunos vinieron pensando, ¿será que tomo la cena? Es que yo le metí una patada al perro antes de venir. Le debo a la vecina y me la escondí. No cayó el bono, le cayó a todo el mundo, a mí no me cayó y tuve que decir una mentira. ¿Será que puedo tomar la cena?
Dígale que está a su lado. Ay, ay, ay. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, alejémonos, dice. Así que dice. ¿Cómo dice? Acerquémonos. Acércate. Acerquémonos. ¿Dónde? Al lugar santísimo, a la presencia de Dios, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones porque Él los purificó, de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Quizás los hombres prometen y no cumplen, pero Dios cumple lo que promete. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Póngase de pie. Amén. Gloria a Dios. Creo que me expliqué lo suficientemente bien. Somos aceptos en el amado. Me gustó cuando yo leí ese concepto en el griego, me encantó. Le dije, wow. Porque no solo fue que me aceptaron ahí media gallina, ¿sabes? Bueno, te acepto, ahí. No. Significa ser recibido con favor. Qué bonito. Ser recibido con favor, agrado y placer por Dios. Eso significa ser acepto. A Él le agrada, a Él le agradaste y te recibió con favor y con gracia Amén. Gloria a Dios. y te bendijo Amén. y te seguirá bendiciendo y bendecirá tu vida y bendecirá tu generación y bendecirá tu finanza. Y el 2026 va a ser un año buenísimo, donde veremos la bondad y la misericordia de Dios sobre nuestras generaciones, sobre nuestras familias, sobre nuestros trabajos, sobre nuestras vidas. Porque eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Yo quiero que el pastor pase al frente y su esposa.